Bien, antes de iniciar con el seminario, quisiera brindarles una pequeña reseña sobre el TAC y quiénes somos. El taller de animales de compañía está formado por estudiantes universitarios de la Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Nos caracterizamos por tener un gran interés en aprender más sobre los animales de compañía. El TAC fue creado en el año 2003 gracias a la iniciativa de un grupo de estudiantes de los primeros años de estudio, quienes creyeron en la necesidad de fomentar un adecuado manejo de los animales que llegaban a la facultad con fines de enseñanza e investigación. El TAC fue legalizado con resolución de decanato el 25 de noviembre del año 2003 y fue ratificado con resolución rectoral el 7 de enero del año 2004. ¿Cuáles son los objetivos del TAC? Nosotros como equipo tenemos los siguientes objetivos. Promover el adecuado manejo de los animales que llegan a nuestra facultad con fines de estudio e investigación. Incentivar un compromiso entre los miembros de la comunidad y sus mascotas y sobre todo fomentar la importancia de la capacitación permanente en los futuros médicos veterinarios y profesionales que ya ejercen esta maravillosa carrera. Nosotros realizamos diversas actividades académicas como charlas, seminarios y cursos. Todo ello nos permite integrar a diferentes médicos veterinarios, tanto nacionales como internacionales, y así poder intercambiar conocimientos y experiencias que enriquecen nuestra vida profesional. Bien, el seminario que se presenta a continuación se titula Manejo de SIDA y leucemia felina y estará a cargo de la doctora María Paz Bringas Velasco. La doctora María Paz Bringas es médica veterinaria zootecnista, egresada de la Universidad Peruana Cayetano Heredia en el año 2016. Se dedica a la medicina felina, trabaja en la clínica veterinaria exclusiva para gatos, Gatuario, y es jefa del área de laboratorio, educación continua y desarrollo académico. Su área de formación es reproducción, pediatría y neonatología, principalmente en felinos. Ha llevado varios cursos de base y actualmente cursa un diplomado en neonatología y esquiniatría veterinaria del Núcleo LATAM, en la cual forma parte del staff de profesores, dando clases de pediatría en felinos. Además, es docente invitada del curso de Medicina Felina de la Universidad Nacional de la Universidad Cayetano Heredia y ha sido invitada a diversas ponencias universitarias, así como clases individuales en cursos como emergencias veterinarias. La doctora María Paz Bringas accedió gentilmente a compartir un poco de su tiempo y sus conocimientos con todos nosotros para llevar a cabo esta charla, la cual fue apoyada y difundida por el Centro de Responsabilidad Social y Extensión Universitaria, o más conocido como CERCEU, de la Facultad de Medicina Veterinaria. A continuación, damos la bienvenida a la doctora María Paz para el inicio del seminario de hoy. Adelante, doctora. Hola a todos, ¿cómo están? Buenas tardes. Primero que nada, gracias por estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Espero que lo que conversamos hoy día realmente les sirva para que puedan aplicarlo con sus pacientes. Si tienen cualquier duda pueden ir haciéndola en el chat y al final las vamos a responder, ¿sí? Voy a pasar a compartir mi pantalla un segundo. Entonces, vamos a hablar sobre el manejo de las enfermedades del SIDA y la leucemia felina, ¿sí? Ya varios de ustedes deben tener conocimiento sobre esta enfermedad, deben saber que existe, deben saber que es un virus que se contagia entre gatitos, que no afecta a humanos ni a otras especies que no sean felinos. Y bueno, no vamos a hablar mucho de fisiopatología o cosas muy particulares de estos virus en sí, sino de la importancia, qué puedo hacer por mis pacientes, básicamente cómo puedo hacer frente a la enfermedad, ¿no? Porque es importante también qué aspectos tenemos que tener en cuenta cuando tenemos un paciente positivo a alguna de esas enfermedades. ¿Por qué hablamos de SIDA y leucemia felina, ¿no? ¿Por qué estamos haciendo esta charla el día de hoy?
porque no estamos hablando de enfermedades respiratorias, y también son bastante comunes. La importancia que tenemos que darle a estas dos enfermedades debe ser significativa, porque son enfermedades que no tienen cura, ¿no? Y que disminuyen el promedio de vida del paciente felino. Cuando uno adopta un gatito, cuando una familia adopta un gatito, se imagina que lo va a acompañar durante toda su vida, que va a vivir 15, 20 años, ¿no? Sin embargo, los positivos no logran llegar a este desarrollo o este promedio de vida tan largo, lamentablemente. Entonces es importante conocer el estado serológico del paciente, que la familia sepa frente a qué está, ¿no? Y poder darles información importante, prepararlos para el momento, y bueno, nosotros también, ¿no? Estar atentos a sobre todo este tipo de pacientes. Es bastante doloroso perder un paciente joven, y algunos gatitos no llegan ni al año de edad, ¿no? Entonces es bastante trágico y tenemos que anteponernos a esto, ¿no? Este tipo de enfermedades son enfermedades de distribución mundial, existen en todo el mundo. En algunas partes están mucho más controladas porque ya vienen haciendo todo un plan de manejo desde hace muchos años. Nosotros estamos un poco atrasados, pero no quiere decir que no podamos lograrlo tampoco, ¿no? Significa que igual existe la enfermedad, igual existe la posibilidad de que el gatito que yo adopté, bueno, hablando de este lugar del mundo, puede ser positivo, ¿no? Entonces, eso vamos a ver más adelante cuando debemos testear a nuestros pacientes y por qué. Como les digo aquí, el número que lanzan para Latinoamérica es bien pobre en realidad, porque la cantidad de gatos testeados es prácticamente nada en comparación a la población real que tenemos. Pero sin embargo, en esta pequeña población ya tenemos un 13% de gatitos positivos, y ese es un promedio bastante alto, ¿no? Considerando que es una enfermedad así de agresiva. Como les mencioné, reduce significativamente el tiempo de sobrevida del paciente. Se estima que los gatitos con leucemia viven entre 3 a 5 años, si es que se contagian de pequeños. O incluso... Doctora, disculpe, ¿está pasando las diapositivas? No, estoy en la diapositiva de fundamentos. Está en la de manejo de SIDA y leucemia felina, solo aparece la portada. Ay, no, estoy en la siguiente, Sí. a ver. ¿Tendría que dejar de presentar y presentar nuevamente? Ya, ahora sí. ¿Ahora sí se ve? Sí, creo que ahora sí puede cambiar. Ahora sí está en fundamento. Sí, ahora sí avanza. Ya, perfecto. Ya, entonces no vieron la tabla. Pero bueno, ahí ya, se estima que el promedio de vida de un paciente positivo a leucemia es de 3 a 5 años, en el mejor de los casos. Algunas veces hemos tenido pacientes de 10, 12 años que salen positivos, probablemente porque se contagiaron de adultos o porque fueron regresivos, ya lo vamos a ver más adelante también. Es una enfermedad de muy fácil contagio, es altamente contagiosa, sobre todo la leucemia, quizás el SIDA no tanto. Entonces, siempre hay que estar atentos a tratar de evitar ese tipo de contagios. Es muy fácil evitar el contagio, realmente simplemente es falta de información tanto del dueño como de los médicos veterinarios para evitar el contagio, ¿no? Y bueno, nuestra meta tiene que ser proteger a la población vulnerable, ¿no? A todos esos gatitos seronegativos que no se han contagiado y no queremos que se contagien, ¿no? Entonces siempre hay que adelantarnos a la situación.
Entonces, vamos a hablar rápidamente sobre el virus de la inmunodeficiencia felina, el VIF. Es un lentivirus, que significa que tiene una fase de incubación lenta. Tiene varios subtipos, sin embargo, no se ha descrito muy bien la diferencia. ¿Puedes silenciarte, por favor? Gracias. No se ha descrito muy bien la diferencia entre los subtipos, no está tan bien determinado como de repente en la leucemia. Los pacientes positivos al virus de la inmunodeficiencia felina tienen un tiempo mayor de sobrevida, debido a que de por sí la enfermedad no tiene como esta fase aguda que tiene la leucemia, ¿no? Entonces, estos gatitos, por ejemplo, sí pueden vivir 10, 12 años, ¿no? Si es que se maneja muy bien la calidad de vida del paciente, si es que va a sus controles, si es que se le da un alimento de buena calidad. Entonces, con esta enfermedad los gatitos pueden vivir su vida tranquilos, pueden acompañarnos mucho tiempo. Yo, de hecho, tuve uno de mis primeros gatitos fue positivo a SIDA y me acompañó unos 10 años. Y bueno, a sus 10 años le dio PIF. Bueno, era positivo a SIDA, ¿no? Entonces son gatitos que pueden estar con nosotros mucho tiempo, ¿no? Y bueno, hay que tener en cuenta que al ser el virus de la inmunodeficiencia felina, quiere decir que vamos a tener siempre el sistema inmunológico comprometido. Por lo tanto, voy a tener enfermedades asociadas, infecciones recurrentes, cuando tengo digamos, un cuadro, no sé, un proceso respiratorio y tengo una formación acelerada de anticuerpos, o el mismo cuerpo responde hacia o le hace frente al virus, puedo tener alta cantidad de anticuerpos renal. Hay varios gatitos en los que se ha descrito una glomerulopatía asociada al virus de la inmunodeficiencia felina. Puede haber asociación con la gingivoestomatitis crónica, que sabemos que es una enfermedad también complicada algunas veces para curar, y bueno, también predispone al desarrollo de neoplasias. El virus se contagia por mordida profunda, no es tan simple, ¿no? Y por eso se dice que la enfermedad de los gatitos enemigos, porque tienen que pelearse para que se contagien. ¿Me pueden decir dónde me quedé, por favor? La expectativa de vida de un gato con SIDA felina. En esta diapositiva. Sí, en esa diapositiva. Ya. Ya. Bueno, básicamente lo que les decía aquí era que el contagio en el caso del virus de la inmunodeficiencia felina es por mordida. Tienen que pelearse con otro gatito. Y puedo tener un gatito positivo conviviendo con un gatito negativo siempre y cuando no haya un conflicto, ya que la única forma de que el virus ingrese es que un gatito positivo que está eliminando el virus lo muerda a un gatito negativo y el virus ingrese al torrente sanguíneo, ¿ya? Básicamente la fase aguda es cuando se da la primera replicación, puede haber una fiebre transitoria, linfadenopatía, que es el aumento de los linfonódulos, y algunos casos de anorexia, pero es muy poco probable.
Luego entran en la fase asintomática, que es básicamente un periodo de latencia del virus, ¿no? Y es por esto que se dice que tienen un mayor tiempo de sobrevida que en los pacientes con leucemia. La fase clínica es cuando puede producir, se desarrolla la inmunosupresión, que es la baja cantidad de células de defensa, y frente a enfermedades, infecciones comunes, por así decirlo, como procesos respiratorios, infecciones fúngicas, parasitosis, ¿no? Son pacientes que no van a poder sobrellevar la enfermedad igual de bien que un gatito con un estado inmunológico completamente eficiente. En estas fases, las enfermedades pueden tener un tiempo de tratamiento mucho más largo, pero igual pueden curarse, ¿no? En cuanto al virus de la leucemia felina, es un gamma retrovirus y tiene varios subtipos también. El más importante o el más efectivo es el tipo A. Y cada uno de estos predispone tanto a la formación de linfomas o a neoplasias o a anemias no regenerativas, anemias aplásicas o inmunosupresión también. Dentro de las enfermedades no neoplásicas que causan la leucemia está la anemia no regenerativa y la inmunosupresión, que igual es la baja producción de células de defensa. Y entre las enfermedades neoplásicas, pues tenemos el desarrollo de linfomas, leucemias, linfocíticas, linfoblásticas, trastornos mieloproliferativos y en enfermedades asociadas, de igual forma que el virus de la inmunodeficiencia felina, cualquier proceso que pueda ser infeccioso y ataque al paciente puede afectar de manera más severa a un paciente positivo a leucemia felina. Dentro de lo más común, por así decir, que encontramos en la clínica son la gingivosomatitis crónica, que puede ser asociada a pacientes positivos, el desarrollo de PIF en pacientes jóvenes y el desarrollo de hemoparásitos en pacientes de todas las edades. Como sabemos, todos los gatitos pueden ser portadores de hemoparásitos, no necesariamente todos van a desarrollar la enfermedad, pero obviamente si tenemos un sistema inmunológico que es deficiente, tengo mayor predisposición a desarrollar una hemoparasitosis o la enfermedad como tal que vendría a ser la micoplasmosis, ¿no? El contagio en el caso del virus de la leucemia felina es por contacto directo, ¿no? Como está en las secreciones, si un gatito portador de la enfermedad tiene contacto directo con otro gatito o comparte el plato de agua o de comida, es una potencial fuente de infección para un gatito seronegativo. Se dice que algunos gatitos pueden tener una serie de anticuerpos y frente a una carga viral baja pueden no contagiarse o sobrellevar la enfermedad. Esto vendría a ser como la fase abortiva, ¿no? Tienen contacto con el virus, pero no desarrollan la enfermedad y logran eliminarlo. La vía de ingreso es principalmente una uronasal, como les comenté, y el contagio vertical, es decir, de la madre a la cría, es poco probable durante la gestación y durante la lactancia se contagian más, ya sea porque la hembra tiene el virus alojado en las glándulas mamarias y se secreta por la leche, o por el lamido constante a las crías. Los gatos inmunocompetentes, que tienen un buen sistema inmunológico o que tienen anticuerpos, pueden enfrentarse a la enfermedad y eliminar el virus, ¿no? A esto es lo que le denomina la fase abortiva. Los gatitos que no son inmunocompetentes van a infectarse, van a, de cierta forma, desarrollar las viremias y pueden tener la enfermedad en dos fases, ¿no? Una que es la regresiva, que hay una replicación viral, pero el cuerpo logra detener esta viremia y frena
la replicación o la viremia como tal, y el virus se aloja en la médula, ¿no? Y aquí pueden salir negativos al descarte de SIDA y leucemia de sangre periférica, por ejemplo, ¿no? Pero cuando se mantiene la enfermedad y el virus pues no es, digamos, puesto en regla por el sistema inmunológico, entra en la fase progresiva, que son los gatitos que constantemente salen positivos con el descarte, que muchas veces le hacemos el descarte a los 2 meses y salen positivos, y luego lo repetimos a los 6 meses y salen positivos, o que le hacemos un descarte a los 6 meses y al año salen positivos, ¿no? Estos son los gatitos con la enfermedad progresiva. Estos son los que tienen mayor riesgo a desarrollar alguna de las fases agudas de la leucemia. Sin embargo, los gatitos regresivos también pueden tener el riesgo de desarrollar en algún momento las fases, e incluso hay gatitos que pueden salir negativos al descarte de SIDA y leucemia con todo el cuadro clínico de una, no sé, leucemia como tal, ¿no? Y en esos casos entras un poco en la duda si realmente es o es un paciente regresivo. Desde la fase regresiva también pueden producir algunas enfermedades asociadas, y aquí es donde es más difícil el diagnóstico, ¿no? Dentro de los factores de riesgo que tenemos para que un paciente se contagie de la enfermedad, es que básicamente acá hay muy poco control en cuestión de poblaciones, ¿no? Normalmente cuando alguien rescata a un gatito de la calle, lo primero que piensa no es voy a hacerle un descarte de SIDA y leucemia, lo primero que piensa es tengo que ayudarlo, tengo que desparasitarlo, tengo que ver que esté bien, que coma, ¿no? Y de repente lo recojo con la mejor intención y ya tengo otros gatos en casa y bueno, para que se sienta acompañado, lo junto con mis otros gatos, pero estoy vulnerando la seronegatividad de mis gatitos, si es que son seronegativos, a un paciente que no sé su estado inmunológico, ¿no? Todos los gatos son potenciales portadores, es decir, todos los gatos pueden ser positivos hasta que se demuestre lo contrario. ¿Cómo demuestro lo contrario? Haciendo un descarte de SIDA y leucemia, un primer descarte y repitiendo cuando sea necesario, ¿sí? Entonces, no debe haber una sola excusa para que un paciente felino no tenga por lo menos un descarte de SIDA y leucemia en su vida. Así tenga 12, 13 años, no hay una excusa para que ese paciente no tenga el descarte. Que nunca haya salido de casa no es una excusa, porque puede ser un paciente regresivo que se ha contagiado de pequeño y mantuvo latente la enfermedad todo el tiempo. Que ya haya tenido un descarte a los 2 meses o cuando recién lo adopté, no es una excusa, ¿no? Que nunca se haya enfermado en su vida, que sea sano, que tenga todas sus vacunas, ninguna de esas es una excusa para que no tenga un descarte de SIDA y leucemia. Los gatitos, obviamente, que están en mayor riesgo son los que están en poblaciones, ¿no? Como los gatitos de la calle o los gatitos de albergues. Básicamente uno de los factores de riesgo también es el desconocimiento de la enfermedad, ¿no? Muchas personas que rescatan gatos no saben sobre el SIDA y la leucemia felina, y está en nosotros enseñarles sobre la enfermedad y qué tan agresiva es. Y enseñarles que se puede prevenir, ¿no? Haciendo todo un manejo. Las madres nodrizas, ahora que estamos en temporada de bebitos, son un factor de riesgo, porque muchas veces tampoco les hacen descarte a las madres, ¿no? O bien no les hacen descarte a las madres, o bien les ponen gatitos que ya tienen, no sé, 2, 3 semanas y los encontraron sin mamá, pero no los pueden cuidar, entonces los ponen en una madre nodriza y no sabemos si esos gatitos ya fueron infectados por la madre, ¿no? Entonces es bastante peligroso hacer este manejo. Yo sé que es una alternativa cuando tengo gatos huérfanos y no los puedo cuidar, pero hay un riesgo muy alto de contagio,
¿no? Entonces, si es que es estrictamente necesario, bueno, pues un gatito de 2 semanas de vida es muy difícil que contagie de leucemia, pero hay que descartar por lo menos a la madre que va a ser de madre nodriza, ¿no? Para no predisponer al gatito al contagio. Con los falsos positivos, básicamente es muy difícil que haya un falso positivo, ¿sí? Pero a veces las lecturas del kit, del informe, no son realizadas de manera correcta. Entonces, cuando el test que hago me marca, aunque sea tenue, la línea o el punto de leucemia, pues se considera como positivo, ¿no? Y no se le puede dar el beneficio de la duda al paciente de repente. Si le voy a dar el beneficio de la duda, le voy a repetir más adelante. Si no, lo voy a tomar como un positivo. No es como, no creo que sea positivo porque no se marcó tanto, o no tiene una carga viral tan alta, entonces no es peligroso, ¿no? Hemos escuchado varios comentarios así, entonces creo que es importante igual mencionarlo, ¿no? Y bueno, esa es una tabla también de la ISFM, que habla sobre los factores de riesgo, que, bueno, obviamente las poblaciones de gatitos en crecimiento son las más vulnerables porque no tienen una inmunidad competente. En el caso del SIDA felino, se dice que los machos enteros, sobre todo, tienen mayor predisposición al contagio de la enfermedad. Gatitos enteros, obviamente porque suelen salir a la calle. Gatitos que tienen acceso a la calle y al contagio con otros gatitos que no sabemos, obviamente, su procedencia o su estado inmunológico. Agresividad entre gatitos del hogar, que no suele pasar tanto, pero por ejemplo en hogares donde hay 8 o 9 gatos sí puede haber un estrés que lleve a un conflicto, ¿no? Enfermedades como procesos respiratorios, ¿no? Todas las enfermedades que de cierta forma inmunosupriman al paciente y que sobre todo tengan este contagio alto, ¿ya? Y aquí menciona lo del cachorro que nace de una madre infectada, que en el caso de leucemia es un poco más probable que se contagie que en el caso de SIDA. En ninguno de los casos, como les digo, la infección transplacentaria es probable. Puede suceder, no es imposible, pero es más probable que se contagien durante la lactancia. ¿Cómo hago el correcto diagnóstico? Nosotros tenemos disponibles las pruebas rápidas. Yo les he puesto el ejemplo de la prueba de AIDS, que es realmente la única prueba que nosotros usamos en la clínica porque es la más confiable. Entiendo que de repente no es accesible para todos, o que algunos propietarios no acceden a hacer esta prueba, pero en la medida de lo posible, si es que van a repetir un descarte o es un dudoso, deben usar esta marca porque es la más confiable, ¿sí? O si es que les sale un descarte negativo y tiene todo el cuadro clínico de un paciente inmunocomprometido o de una leucemia o de una anemia plástica, en ese caso sí les recomendaría pues repetir el descarte con el test de IDEXX. Las pruebas rápidas, que son los kits que tenemos a disposición en el país, son súper fáciles de realizar, incluso se pueden realizar en la clínica. Los resultados los tenemos en poco tiempo. En total me demoraré 40 a 50 minutos máximo en hacer el descarte. Puedo tener falsos negativos. Más que falsos negativos, puedo tener etapas en las que el paciente está en una fase regresiva,
¿no? Y no me sale positivo en el descarte. O por el porcentaje de sensibilidad y especificidad de algunas marcas, pueden dar falsos negativos. Y aquí es donde se debe comprobar con la marca de IDEXX. La muestra de sangre que necesito para realizar el descarte es muy pequeña, es bastante accesible para todos, incluso para gatitos de 1 mes y medio o 2 meses, si es que quiero hacerles el descarte a esa edad. Y bueno, adicionalmente a estas pruebas rápidas, existe la prueba de PCR. Lamentablemente todavía no la tenemos disponible en Perú. Espero que en algún momento pronto llegue, porque ya se están usando en algunos lugares algunas máquinas de PCR, pero no leen leucemia. Entonces esperemos que ya pronto lleguen los kits. ¿Cuándo uso el PCR? El PCR lo voy a usar cuando tengo un resultado dudoso o cuando quiero reconfirmar mi resultado, ¿sí? Estas pruebas obviamente son un poco más costosas, el acceso es limitado, no todos los laboratorios van a tener pruebas de PCR, los resultados toman más tiempo, normalmente te entregan los resultados 24 horas después, ¿no? Y cuando estás en una emergencia de repente necesitas el diagnóstico un poco más rápido. Se usa en realidad como una prueba confirmatoria, ¿no? Y bueno, no lo tenemos actualmente disponible en el país. Esperemos que pronto. ¿Qué vamos a detectar con el kit rápido de diagnóstico de leucemia felina? Vamos a detectar antígenos para leucemia felina y anticuerpos para SIDA felino. Este es un video de cómo se realiza la prueba. Es realmente bastante sencillo. Este es el kit de IDEXX. Viene con el reactivo, el kit y una pipeta. Tomamos la muestra de sangre, son 3 gotas de sangre y 4 del diluyente. Tenemos las 3 gotas. Homogenizamos la muestra con el diluyente. Previamente el kit debe temperar porque se guarda en la refrigeradora y debe estar media hora a temperatura ambiente hasta que esté temperado. Se vacía toda la muestra sobre el pocillo para muestra y empieza a correr. Una vez que llega al punto control, que no se ve, pero es este chiquitito que está acá. Una vez que llega ahí, se aplasta y se espera 10 minutos para hacer la lectura. Ahí está pasando rápido. Normalmente puede demorar entre 20 a 30 segundos. Puedes demorarte hasta 1 minuto y si no tienes que aplastarlo. Ahí llevo la marquita y se aplasta. Y ya está. Y para hacer la lectura, en esta muestra de acá, tengo el punto control que siempre se va a marcar. Si esto no se marca, la prueba no vale, no es válida. Y a la derecha de la imagen tengo el punto que da positivo para leucemia. Y a la izquierda de la imagen tengo el punto que da positivo para SIDA. En este caso, este paciente es positivo a ambas enfermedades. Puede marcarse solo uno de ellos o puede no marcarse ninguno en el caso de que sea negativo a ambas enfermedades. Entonces, ¿a quién debo testear? Voy a testear a todos los gatos. Como les dije, no existe excusa para no testear un gatito, ¿sí? Ya sea que provengan de la calle, ya sea que nunca hayan tocado la calle,
ya sea que la mamá haya salido negativa, ya sea que el hermano con el que vive toda su vida haya salido negativo, igual se tiene que testear a todos los pacientes felinos que ingresan a la clínica. ¿Cuándo debo testearlos? Lo ideal es que lo testeemos en el momento en el que el paciente es adoptado o recogido de la calle o adoptado a un albergue, de una casa, ¿no? En su primera consulta, lo ideal es hacer el descarte. Si es que estoy cuidando, no sé, una camada y quiero darlos en adopción o quiero adoptar una camada que ha estado siempre con su mamá, ¿no? Puedo hacerlo a partir de los 2 meses, que es un poquito más certero el resultado. Y que, digamos, puede ser un poquito más fácil también tomar la muestra de sangre. Y siempre, siempre, siempre antes de colocar la vacuna de leucemia. No se debe vacunar un gato cuyo estado serológico no es conocido, ¿sí? Siempre tengo que tener como fundamento para vacunar un gato que tiene un descarte negativo, ¿sí? ¿Cuándo debo repetir el descarte? Luego de que el paciente haya tenido contacto con algún gato positivo, no sé, son 2 gatitos que vivieron toda su vida juntos y de pronto uno salió positivo, entonces el otro obligatoriamente se tiene que repetir el descarte. O que de casualidad se escapó, no sabemos a dónde se fue, no sabemos con quién tuvo contacto, bueno, hay que volver a testear a ese paciente porque pudo haber tenido contacto con un gatito positivo, ¿sí? Y lo ideal es que si hubo una exposición o si se conoce de una exposición o se sospecha de una exposición, repitas el descarte en el momento y lo repitas a los 2 meses, porque los virus pueden tener un tiempo de replicación, sobre todo el de SIDA. Entonces, antes de ese tiempo puede igual no ser tan certero, ¿sí? En el caso de los cachorros, le hago el descarte a los 2 meses y lo repito a los 6 meses para estar seguros del resultado. Estas repeticiones se hacen con el mismo kit, ¿sí? Estamos hablando del mismo kit. Y si tengo algún paciente que ha dado positivo, que ha dado negativo en sus pruebas, pero empieza a desarrollar una enfermedad muy, muy asociada o muy característica de la leucemia, pues le repito el descarte para estar 100% seguros que no fue un paciente regresivo que de pronto está desarrollando la enfermedad o que de pronto hizo una nueva viremia, ¿sí? Ahora, ¿cuándo usar o cómo seguir más adelante con el tema del diagnóstico? Si tengo un paciente BIF positivo con una prueba rápida, lo que puedo hacer es hacer un PCR para confirmar mi estado serológico. Si es que me sale positivo, tengo una enfermedad confirmada. Si es que me sale negativo, pero tengo un test rápido positivo, entonces tengo un estado, digamos, dudoso, por así decirlo. Y en estos casos igual se recomienda que cuando el paciente presente alguna enfermedad, se vuelva a repetir el descarte. O en algunos casos puedes repetirlo 2 meses después. En el caso de la leucemia, si quiero confirmar el diagnóstico de leucemia, puedo hacer PCR. Y si me sale positivo, pues estamos reconfirmando lo que ya estaba confirmado. Y muy rara vez, pero puede pasar, puede salirme el PCR negativo y en ese caso igual tengo un estado dudoso, pero como si fuese un paciente positivo igual. Y en el caso que me salga negativo, pero es un paciente que tiene la sintomatología o que ha estado en contacto, que ha vivido toda su vida con un paciente positivo, puedo repetir el descarte, como les digo, no a los 30 días, 60 días, o incluso puedo hacer un PCR para reconfirmar esta negatividad. Eso es solamente si es que tiene los signos clínicos, básicamente, porque si te sale negativo, pues le repites el descarte a los 60 días y si sale nuevamente negativo, puedes estar bastante tranquilo.
¿Cómo controlamos estas enfermedades? La clave de toda la medicina felina en general es la medicina preventiva, ¿sí? Los pacientes felinos esconden todas las enfermedades hasta que ya están en un punto de un cuadro muy agudo en el que no soportan más y empiezan a manifestar los signos clínicos. Hay que hacerles controles de rutina, tienen que tener siempre su vacunación al día. Si tengo pacientes que son negativos y que sé que en algún momento podrían tener exposición a un gatito positivo, como por ejemplo si lo voy a dejar en hospedaje, o si es que va a salir a la calle, a pasear con arnés, que ahora se está poniendo de moda que saquen a los gatitos a pasear, si va a tener contacto con otros gatitos, no sé, hay personas que de repente se van de vacaciones y se llevan a sus gatos a la casa de sus papás, donde hay otros gatos, entonces ahí se recomienda siempre tener en cuenta la vacunación. Si es que voy a hacer foster de gatitos y o un hogar temporal, y por ahí podría haber la casualidad de que un gatito tenga contacto con mi gatito, pues es mejor vacunar a mi gatito para que esté protegido ante cualquier accidente. Tiene que tener siempre sus desparasitaciones al día. Y tiene que recibir una buena alimentación. La alimentación es la base de toda salud. En cuanto a los análisis, va a depender mucho tanto de la enfermedad como la edad del paciente. De repente, se recomienda hacer hemogramas. En realidad, en pacientes con leucemia, se recomienda hacer hemogramas cada 3 meses, ¿sí? Y ahora vamos a ver un gran ejemplo de eso. Y en pacientes con SIDA felino pueden ser cada 6 meses de repente, ¿no? 2 veces al año. En cuanto a la bioquímica, debe ser 2 veces al año. Las ecografías abdominales pueden ser igual semestrales en el caso de pacientes con leucemia o anuales en el caso de pacientes con inmunodeficiencia. El examen de orina igual, semestral o anual. El examen de orina sí podría ser en ambos casos de repente de forma anual junto con el chequeo preventivo, ¿no? Examen de heces igual. Y las radiografías en pacientes con leucemia deben ser igual semestrales por la formación de linfomas mediastínicos. Y en pacientes con inmunodeficiencia pueden ser de forma anual. Hay ciertos fármacos que funcionan como inmunomoduladores para manejar un poco las viremias o las replicaciones y evitar que caigan en inmunosupresión. Sin embargo, aquí no tenemos disponible ninguno en realidad, porque es bastante complicado de conseguir cualquiera de los fármacos. Normalmente los traen del extranjero y no siempre tienen una buena función. Normalmente los debes usar antes de que haya una replicación para evitar que el virus haga una viremia, pero normalmente ya tenemos al paciente cuando está con el cuadro clínico y ahí queremos usarlo y no siempre tiene el mismo nivel de eficiencia. Y bueno, tratar las enfermedades asociadas que se puedan presentar. Hay que tener en cuenta que estos gatitos no van a tener el mismo sistema inmunológico que un paciente seronegativo. Entonces, nuestros tratamientos tienen que ser un poco más agresivos, muchas veces más largos. Hay que considerar de repente los fármacos en algunos casos de segunda elección, ¿no? Irte un poco más fuerte si tengo un proceso viral respiratorio, sobre todo, por ejemplo, a veces nuestros fármacos de primera elección no funcionan igual de bien, entonces tengo que irme de repente a algo un poquito más fuerte, o si veo que no hay una respuesta en los primeros días, pues ataco de otra manera, ¿no? Y tratar de usar las terapias alternativas que tenga, porque todo suma en estos pacientes, ¿no? Tampoco se trata de llenarlos de 1000 cosas, pero sí tener en cuenta que de repente un tratamiento convencional puede no ser tan eficaz en ellos. Dentro de las enfermedades que puedo tener por leucemia está la anemia aplásica,
Cuando tengo estos cuadros, normalmente los pacientes, si es que no se han hecho controles o si es que no conocen el estado serológico del paciente, van a llegar a la clínica con una anemia severa, con disnea, decaídos, algunos con vómitos, con historial de anorexia o hiporexia. Y si tengo un hematocrito por debajo del 16%, ya se está indicando la transfusión sanguínea, ¿sí? Hay que darle, obviamente, tratamiento de soporte, algunas veces van a necesitar oxigenoterapia, uso de antiinflamatorios, y bueno, el tiempo de sobrevida en este tipo de tratamientos va a ser muy variable. Hay pacientes que responden súper bien. Normalmente la mayoría de pacientes responde muy bien a las transfusiones sanguíneas. Obviamente previamente se hace el cross-match y la prueba de compatibilidad y si es que se puede hacer la tipificación sanguínea y el paciente donador o el donador o la unidad de donde consigan la sangre debe obviamente tener su debido descarte de leucemia negativo. Normalmente responden bastante bien, pero el tiempo de sobrevida puede ser de una semana como de un mes o incluso de 2-3 meses, o hay pacientes, bueno, tenemos pocos pacientes que han pasado los 3 meses, pero existe la posibilidad también, ¿no? Vale la pena intentarlo porque le das este tiempo de calidad al paciente y le das este tiempo de aceptación al dueño también. Las fases de inmunosupresión es cuando tengo una baja producción de las células de defensa, sobre todo. En estos casos, a veces podemos usar estimulantes de colonias granulocíticas, sin embargo, su uso no está plenamente descrito, pero es una alternativa. Inmunomodulares, nuevamente, no tenemos muchas opciones aquí y algunas veces puede estar asociado a estrés, entonces hay que detectar la causa de estrés, alguna mudanza, algún cambio en casa, alguna otra enfermedad, ¿no? Le esté causando estrés al paciente y que por ende esté activando la leucemia y causando la inmunosupresión. Y bueno, finalmente, las neoplasias, que son, creo yo, las más difíciles de tratar y normalmente los pacientes llegan en estados más críticos. Aquí tengo una tabla donde asocian la presentación del linfoma con la presentación de leucemia felina. Vemos que los linfomas multicéntricos tienen una alta asociación con pacientes positivos a leucemia, al igual que el mediastínico, que es, creo yo, el que más frecuentemente vemos en la clínica. Los alimentarios no suelen estar tan asociados a la leucemia felina. Los linfomas renales tienen para mí es una prevalencia alta en pacientes positivos a leucemia. Sistema nervioso central, igual, ¿no? El 50% son positivos a leucemia. Y nasal es muy baja la prevalencia de pacientes positivos a leucemia. Cuando el paciente tiene un linfoma mediastínico, por ejemplo, va a venir con todo un cuadro clínico complejo, ¿no? Efusión pleural, disnea, cianosis, anorexia, vómitos, etc. Entonces, hay que hacer todo un tratamiento de soporte, hay que hacer análisis complementarios siempre, hay que hacerle una bioquímica, hay que hacer un hemograma, hay que hacer un análisis del líquido, si tengo la oportunidad de hacer radiografías o ecografías de tórax. Y si tengo una masa, pues tengo que pulsarla para ver qué tipo de masa es. Y según lo que sea, empezar una terapia oncológica, ¿no? Existen las alternativas de quimioterapia para pacientes positivos a leucemia con linfomas y tienen
buenos resultados si es que el paciente entra estable, sobre todo, a la quimioterapia. Igual el tiempo de sobrevida es bastante variable. Creo que el máximo, si no me equivoco, reportado es de 18 meses, más o menos, reportado. Y en algunos casos, por lo mismo que vienen con todo el cuadro complejo o el paciente viene descompensado, requieren de periodos largos de estabilización en la clínica, ¿no? Entonces, son tratamientos un poco costosos muchas veces. Y, bueno, esto hay que hacerle entender al propietario, ¿no? Que probablemente el paciente requiera atención varios días antes de poder irse a casa estable y empezar su tratamiento. La quimioterapia no es para todos los pacientes y tampoco es para todos los propietarios, ¿sí? Pero también vale la pena intentarlo porque si se tiene éxito, el paciente puede vivir sin ninguna complicación durante varios meses. ¿Cómo hacemos con la vacunación? La vacuna contra el virus de la inmunodeficiencia felina no la tenemos disponible. Y en cuanto a la vacuna contra leucemia, sí la tenemos disponible, sin embargo, sé que no es tan conocida y no todos tienen, no todos la ofrecen, no todos la tienen disponible. No sé exactamente por qué, pero deberíamos empezar a promover más la vacunación, ¿sí? Tampoco se trata de que voy a vacunar a todos los gatitos, a todos los que pasen por el consultorio, les voy a vacunar contra la leucemia. No es tanto así, pero sí se trata de proteger a la población. Si son pacientes seronegativos, para comenzar, tienen que tener siempre su descarte. Si voy a vacunar cachorros, que sea a partir de las 10 semanas de edad, y se colocan 2 dosis separadas de 21 a 28 días. Es decir, la primera dosis, luego de 3, máximo 4 semanas, pongo la segunda dosis y al año debo poner una última dosis y con eso tengo una buena inmunidad asegurada. Solamente es necesario el refuerzo anual cuando sé que el paciente va a tener exposición constante al virus. Si vive con un paciente VILEF positivo, si es un gatito que sale a la calle y por ninguna razón se puede evitar que salga a la calle, o si de repente es un gatito que, el típico gatito de la cuadra que todo el mundo cuida y que salió negativo, pero vive en la calle porque nadie lo puede adoptar o nadie lo quiere adoptar, entonces podemos vacunarlo, ¿no? Como les dije, gatitos que de repente tengo en casa y yo voy a hacer foster, voy a hacer un hogar temporal y por ahí pues voy a tener gatitos que no tienen descarte inicialmente. Siempre es bueno que estén protegidos por si ocurre algún accidente. Y si es que mi gatito no sale de casa, no lo voy a juntar con otros gatos, ya le hice sus descartes, tengo otro gatito que también tiene sus descartes, no necesito realmente vacunarlos, ¿sí? Hay algunas clínicas, algunos médicos que recomiendan sí o sí, por ejemplo, en Colombia recomiendan muchísimo vacunar a todos los gatos cachorros, ¿no? Contra leucemia felina, porque obviamente son la población como más vulnerable. Pero, claro, o sea, tú puedes adoptar esa postura, puedes decir, ok, a los cachorros los voy a vacunar, pero no es necesario que todos los años repitan la vacunación. ¿Por qué? Porque recordemos que los pacientes felinos pueden desarrollar reacciones post-inoculación, particularmente sarcomas post-vacunales, ¿no? Entonces, no se trata de vacunar por vacunar, pero sí de tener a la mano la vacuna para los gatos que realmente lo necesiten y para nosotros poder ayudar a poner nuestro granito de arena para controlar la segregación de la enfermedad. Y bueno, para dejar toda la parte densa, vamos a pasar a unos casos clínicos. Son bien cortitos, son solamente como ejemplos para que vean lo que pueden encontrar también en la clínica, ¿no?
El primero es Blue. Bluecito es un paciente que ya tiene 4 años de edad, es un macho indoor, está castrado, no sale de casa, solamente sale para ir a la veterinaria y regresar. Fue adoptado junto con su hermano Pike, son hermanos de la misma camada, y se le realizó un descarte cuando llegaron por primera vez a la clínica, que fue alrededor de los 6 meses, porque no se recuperaba muy bien de un proceso, si no me equivoco. Y ambos gatitos salieron positivos a leucemia. Desde entonces, se les ha marcado, digamos, un calendario de cuándo tienen que ir a la clínica y van a ver que su dueña es súper responsable, lo lleva totalmente a control. Hace poco sufrimos un montón porque el tratamiento duró cerca de 2 meses y medio, mejoraba y como que recaía, ¿no? Y eso es bastante típico en estos pacientes positivos, ¿no? Él siempre ha tenido sus vacunas, sus parasitarios al día, realmente la doña es muy, muy, muy cumplida, siempre va para sus controles. Y bueno, lo que les quería mostrar es esta tabla de aquí, son todos sus controles que se ha venido haciendo, y de hecho solamente que eso está desde el 2019, que tenemos la máquina, creo. Entonces, todos estos son sus hemogramas que se ha venido haciendo, incluso por acá hay una época en la que vino seguido, varios meses seguiditos. Casi todos los hemogramas salen bastante similares, ¿no? Por ejemplo, en términos del hematocrito, nunca ha bajado, ¿no? Nunca ha entrado en un cuadro de anemia. Pero si nos vamos a la parte de células blancas, si bien siempre el total está dentro del rango, aquí hubo una pequeña elevación, nos vamos particularmente a los neutrófilos y vemos que siempre han estado de cierta forma pegados hacia abajo, ¿no? No sube de 4, 3, 3, 2, 2, aquí se fueron más para abajo, aquí hubo, acá me parece que ha habido un proceso porque todo estaba un poquito más elevado, y luego nuevamente, ¿no? 2, 2, 3, 2, 3. Entonces, este es un paciente que es propenso a en cualquier momento entrar en cuadros de inmunosupresión. Y si lo mantengo inmunosuprimido por mucho tiempo, lo predispongo a que se contagie de alguna otra enfermedad. Con estos hemogramas que se hacen de control, cada cierto tiempo yo puedo darme cuenta cuándo está bajando y detectar qué es lo que está causando el estrés de repente en el paciente en ese momento. En este caso, lamentablemente, es su hermano que le molesta mucho. Y si es que es necesario hacer una terapia, ¿no? En este caso, si no me equivoco, en ambos momentos en los que ha salido por debajo del rango, le hemos colocado un estimulante de colonias granulocíticas, una sola dosis, y se ha corregido bastante bien. Hasta ahora no ha desarrollado ningún otro cuadro de leucemia. Y ya le toca nuevamente su control, porque la última vez fue en agosto. Bien, aquí tenemos otro caso. Esta fue una dermatofitosis, una paciente que se llama Peluchita. En esta foto tenía 7 meses. Dio positivo para SIDA cuando tenía 2 meses, dos meses aproximadamente, o 2 meses y medio. Fue recogida de la calle por una rescatista, estuvo internada porque no comía, tenía anorexia, y bueno, cuando llegó tenía una serie de alteraciones, dentro de ellas tenía una necrosis en la punta de la lengua, y por eso no comía. Tuvo un proceso respiratorio también, llegó con malnutrición. En ese momento se hizo el descarte, salió positivo,
y lo repetimos a los 6 meses y volvió a salir positivo. Entonces, algo que no les he dicho es que, como saben, el descarte rápido mide anticuerpos para SIDA. Lo que puede suceder muchas veces en gatitos cachorros es que haya una reacción cruzada con los anticuerpos de la madre, ¿sí? Entonces puede reaccionar el descarte y darme un positivo, pero por los anticuerpos de la mamá. Entonces sí o sí tengo que repetir el descarte. En este caso, a los 6 meses ya los anticuerpos de la madre ya no existen. Entonces ya me asegura que efectivamente el paciente es positivo a SIDA. Sabiendo esto, se empezó con un tratamiento. Sin embargo, igual este paciente estuvo más de 2 meses igual, ¿no? No mejoraba. Miren cómo toda la zona detrás de la orejita estaba roja, todo eso se llenó de honguitos. El tratamiento que hicimos fue básicamente con antifúngicos orales, baños medicados y en algunas ocasiones colocación de crema topical. Y habremos estado en tratamiento en total cerca de 4 meses más o menos, porque luego de la primera etapa mejoró muchísimo y al mes regresó nuevamente con la infección. Y mejoraba un poquito y recaía. Y mejoraba un poquito y recaía, ¿no? A la par hicimos análisis de sangre para ver que todo esté bien, todo salía siempre bien. En algún momento se complicó con vómitos, hicimos ecografías, ¿no? Entonces fue un cuadro bastante complejo, fue tedioso. El dueño súper bueno, iba a todos sus controles súper puntual, gracias a Dios le quiere mucho y hacía todo lo que se le decía, él cumplía el tratamiento al pie de la letra, y sobre todo siempre se mantuvo una buena comunicación con él, ¿no? Explicarle que es un paciente que va a necesitar un tratamiento más prolongado, ¿no? Que de repente puede ser más complicado para el paciente salir adelante. Entonces, si tienes un buen entendimiento con el propietario, puedes lograr recuperar al paciente en su 100%, ¿no? Y bueno, el último caso es esta paciente, Celeste, positiva a leucemia. Tenía 1 año, 7 meses de edad aproximadamente, estaba esterilizada, tenía sus 2 descartes positivos a leucemia, o sea, positivo. No se había enfermado anteriormente, vacunas al día, prestaciones al día, y llega a la clínica porque presentaba disnea, varios días ya que no había estado queriendo comer bien, y el último día que no quiso comer nada, y estaba apática con los dueños. Entonces la llevan de emergencia. Se le hacen los análisis, ¿no? El hemograma, la bioquímica, y bueno, le hacemos un ecofast en el cual se ve que tiene abundante cantidad de líquido libre en tórax, ¿no? Entonces ingresa para hacerle una toracocentesis, y aprovechamos para hacerle una ecografía de tórax completa y se evidencia una masa, ¿no? En la zona del mediastino, de regular tamaño, diría yo, posiblemente compatible con un linfoma, ¿no? Estamos hablando de un paciente positivo a leucemia. El hemograma en realidad no está tan alterado, no muestra, digamos, alteración en las células. Básicamente el problema está en el tórax, ¿no? Esta es su radiografía. No me acuerdo bien si es que esta radiografía fue después de la toracocentesis. Me parece que sí.
Y de hecho, pues, acá todavía hay, me parece que hay un poquito de líquido, pero pueden ver los espacios pulmonares y todo ese campo, bueno, creo que hace el corazón, todo este campo, el campo donde hay un poco de líquido y también está ocupado por la masa. Igual acá, si ven que la tráquea está ligeramente desplazada hacia arriba, también es por la presencia de la masa y bueno, acá todavía hay un poco de líquido libre. Este paciente pasó por oncología, se estabilizó súper bien, iba para sus quimioterapias, súper puntual también, los dueños muy buenos. Todas las semanas se le hacía su hemograma de control y pasaba su quimioterapia. Algunas veces tuvimos alteraciones en el hemograma, tuvimos que estabilizar para que continúe con su quimioterapia. Y esta fue su radiografía de control, súper limpia, hermosa, después de 2 meses, si no me equivoco, no sé si acá sale la fecha, 04 del 12, eso fue 3 meses después. Prácticamente está limpio, hermoso. Tuvo igual tratamiento de soporte y bueno, lamentablemente recayó, estuvo en remisión aproximadamente 6 meses y finalmente entró en un cuadro de anemia severo, pero los dueños no se dieron cuenta y realmente tampoco quisieron como continuar mucho, porque las últimas sesiones de la quimioterapia sí le afectaron un poco y bueno, medio que se echaron para atrás y la gata llegó súper descompensada y optaron finalmente por la eutanasia porque ya habían hecho bastante tiempo de tratamiento y pues hacerle una transfusión en ese momento y continuar ya no consideraban que fuera calidad de vida para el paciente. Sin embargo, estuvo 6 meses en completa remisión, que pudo estar con los dueños, que la vieron bien, que la vieron hacer su vida normal. Y eso es un gran logro en realidad, ¿no? Y bueno, para terminar, y lo más importante creo que quiero que se lleven de la charla, realmente no importa si es que no se aprenden los términos, porque lo pueden buscar en la bibliografía, es súper fácil de encontrar. Pero sí que tengan en cuenta que es una enfermedad que tenemos que tener presente siempre y que queremos controlar, ¿no? Y que queremos enseñarle a los propietarios sobre la enfermedad. Porque muchas veces los contagios se pueden evitar, es muy sencillo evitar. Todos los gatos deben ser testeados indiferente de su historial. Se debe realizar el descarte al adoptar al gatito, recoger al gatito y repetirlo en las circunstancias necesarias. Como hemos visto, puede ser cuando cumplen los 6 meses o a los 2 meses de haber estado en contacto con otro gatito o de la sospecha de la posible infección. Las vacunas son exclusivas para gatos seronegativos. Si un dueño se rehúsa a hacerle el descarte, ustedes pueden rehusarse a vacunar al paciente. No va a pasar nada realmente si vacuno un gato positivo, pero le estoy dando el beneficio de la duda al dueño de que pueda juntar a su gatito porque está vacunado. Entonces, como un gato y está vacunado contra leucemia, puedo juntarlo con otros gatos y de repente ese gatito es positivo y no lo sabemos, ¿no? Entonces es súper importante que antes de colocar la vacuna sea testeado. Para gatos positivos, mantener la calidad de vida, los controles, hacerle su calendario de controles al propietario, ponerle las fechas y decirle vas a venir acá, te hago ese presupuesto. Y esto es lo que vas a tener que hacer en este tiempo para darle la mejor calidad de vida, para adelantarnos a la enfermedad, para que no nos agarre por sorpresa cuando el gato ya esté muy mal. El tiempo de sobrevida de gatos positivos es muy variable y debe ser conversado con los propietarios, sobre todo cuando es el primer gatito. Particularmente a mí me da mucha pena cuando
adoptan por primera vez con muchísima ilusión un gatito y termina siendo positivo, ¿no? Porque es como tu primera experiencia y finalmente el fin de un gatito con leucemia es inminente. Y bueno, nuestra meta tiene que ser disminuir la prevalencia de gatos infectados o evitar los contagios, compartir los conocimientos, enseñarle a nuestros clientes sobre la enfermedad, que estén informados, que ellos también compartan la información para evitar estos casos tristes o para evitar que gatitos seronegativos que no tienen la culpa terminen siendo víctimas de la falta de información. Y bueno, eso es todo. Espero que les haya gustado. Si tienen preguntas podemos responderlas ahora. Buenas noches. Se les recuerda a los asistentes que pueden dejar sus preguntas en la caja del chat. Doctora, buenas noches. Tenemos preguntas. Sí. Voy a proceder a leer la primera pregunta, ¿sí? Preguntan, ¿qué pasaría si vacunamos a un gatito de 2 meses que no sabíamos que tenía biles? ¿Cómo, perdón? ¿Qué pasaría si vacunamos a un gatito de 2 meses que no sabíamos que tenía biles? No pasa nada. Realmente no pasa nada si tú colocas la vacuna de leucemia, no vas a producir la enfermedad, no le vas a dar más leucemia porque ya tiene la leucemia. Lo que sucede es que tiraste la vacuna al agua, no sirve la vacuna, no hizo efecto, y sobre todo lo que dije al final, ¿no? Le das el beneficio de la duda al dueño de decir, mi gatito está vacunado, mi gatito nunca se ha enfermado, es negativo, porque yo creo que es negativo, y está vacunado, entonces lo puedo juntar con otros gatos, ¿no? Y siendo un gatito positivo puede contagiar a los demás. Entonces, en sí no le va a pasar nada, pero debemos evitar ese manejo, ¿no? De acuerdo. Otra pregunta es si el Tenocefalides felis es considerado un vector para enfermedades virales. De este tipo, no. Ya, una pregunta compuesta es, ¿en el Perú se usa el interferón omega en felinos en la terapia de SIDA y leucemia? ¿Y qué tan recomendable es su administración? Se usa si lo puedes traer, porque no lo venden acá, o sea, no tenemos acá disponible ningún tipo de interferón solamente de humanos, pero también es difícil de conseguir, no es tan fácil. Sí, puede tener una respuesta positiva en el sentido de que evitas un poco la replicación o frenas, te ayuda a frenar la replicación viral. Entonces te ayuda a controlar la enfermedad en sí. Más si quisieras que no se replique el virus, tendrías que saber que el gatito está infectado y que todavía no hace una fase de viremia, y eso es bastante complicado. Entonces, lo puedes usar como una terapia alternativa cuando tienes un cuadro de leucemia, sí. Y te puede dar buenos resultados, como puede simplemente no funcionar, ¿no? Pero si puedes conseguirlo, vale la pena intentarlo. Nosotros lo hemos usado alguna vez y no nos ha ido bien. Considero que nos ha ido bien. Otra pregunta es, ¿cuánto sería el tiempo de sobrevida en pacientes que cursan las 2 enfermedades? Es igual, en realidad. Es igual porque el virus que va a mandar ahí es el virus de la leucemia, ¿no? Como les dije, los gatitos con SIDA felino pueden tener un tiempo de sobrevida mucho más largo, pero la leucemia siempre va a desarrollar la enfermedad aguda, ¿no? O la fase clínica, siempre.
Entonces, el tiempo de sobrevida realmente es el mismo, 3 a 5 años probablemente. Bueno, otra pregunta es en cuanto a las lesiones neurológicas durante la viremia. Preguntan si se atraviesa la barrera hematoencefálica y si puede originar un efecto neurotóxico. ¿La replicación viral, te refieres? Sí, había mencionado que habían lesiones neurológicas durante la viremia. La fase neurológica se da cuando se desarrollan básicamente linfomas a nivel del sistema nervioso central, a cualquier nivel. Y cursan un cuadro neurológico como tal, pero es más por la formación de linfomas. Bueno, esas son las preguntas que han realizado los chicos. Bueno, esas son todas las preguntas que han realizado los chicos, ¿sí? Agradecemos a la doctora María Paz Bringas por la maravillosa ponencia brindada el día de hoy y en reconocimiento de ello le estaremos enviando una constancia a nombre de la Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en estos próximos días. ¿Sí? También queremos agradecer la asistencia de todos los presentes a este seminario organizado por el TAC y esperamos junto con Cerceo que les haya sido de provecho y lo hayan disfrutado y extendemos la invitación a las siguientes charlas que el TAC tiene preparadas para ustedes. Muchas gracias. Con esto damos... Sí, muchas gracias por la ponencia, doctora. Con esto damos por finalizado el evento y invitamos a seguir al TAC en sus redes sociales. Sí, y antes de culminar les agradecería que activen su cámara para poder realizar una captura de pantalla. Bueno, agradecemos nuevamente a la doctora por la ponencia. Eso sería todo, chicos.